Hola, buenas tardes. Somos un grupo de padres que estamos muy preocupados por la pandemia que estamos viviendo. Hoy nos hemos reunido con un hombre de relieve, un hombre muy importante en el mundo de la ciencia, eh, uno de tantos investigadores que, bueno, pues tiene que brillar con luz propia, pero fuera de su país. Él fue quien coordinó la carta en la que 239 investigadores urgía a la OMS a reconocer que el coronavirus se transmite por vía aérea a través de aerosoles. Es catedrático de Química, Ciencias Medioambientales en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. El protagonista de esta tarde es José Luis Jiménez. En esta reunión nos acompañan también Amparo Campo, Esther Martínez y Ana Ruiz, que les habla. Bueno, empezamos a preguntarle a José Luis Jiménez y nos gustaría que nos dijeses pues, cómo ves el tema de los aerosoles en los centros escolares, cómo ves lo que está pasando ahora mismo y que nos expliques un poquito más de los aerosoles. Gracias. Pues gracias a vosotros por entrevistarme. Y bueno, pues es fácil de entender. Los aerosoles o la transmisión por el aire simplemente es una cosa que se sabe que pasa para otras enfermedades como el sarampión o la tuberculosis o la varicela, y que de las personas infectadas salen como un humo invisible, que son unas partículas que tienen ahí el virus y salen de la persona. Y entonces, como el humo no se cae al suelo, no se quedan flotando, ¿no? Igual, y se dispersan como el humo, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a ver cómo pasa esto. Y entonces infectan a la otra persona al respirarlas. Uno respira y se deposita en el sistema respiratorio y a partir de ahí pueden iniciar la infección, ¿no? Y nos infectan sobre todo en dos situaciones, cuando estamos hablando con alguien muy cerca o cuando estamos compartiendo el aire de una habitación, ¿no? Entonces, esas son las dos situaciones donde hay muchos contagios. Entonces, el problema de los centros escolares, pues cuando empezamos a tratar de comunicar en esto, decíamos, bueno, pues ¿qué sitios hay que evitar? Pues hay que evitar sitios donde haya mucha gente durante mucho tiempo, donde se hable, donde la gente esté cerca, si la gente no lleve mascarilla, en sitios interiores, ¿no? Y entonces mucha gente decía, me acaba usted de describir un colegio, ¿no? Entonces, para enfermedades que se transmiten de esta manera, digamos, a través de este humo invisible que se acumula entre cuatro paredes y un techo, pues un colegio en principio es un sitio peligroso, ¿no? Entonces, esto es un problema, ¿no? Entonces, ha habido, o sea, y bueno, y siempre hemos sabido que para muchas enfermedades respiratorias, pues en invierno los niños se contagian en el colegio y luego nos traen el catarro a casa, ¿no? Esto es una cosa que no nos sorprende, ¿no? Entonces, esta enfermedad, la COVID-19, parece que es menos contagiosa en niños, que, sobre todo en los más pequeños, que para gente mayor, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea contagiosa, ¿no? Y además, uno va a un colegio y dice, bueno, pues es menos contagiosa, pero se lo estamos poniendo muy fácil porque estamos pasando mucho tiempo con mucha gente hablando tal y además no estamos ventilando en muchos sitios, que es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces esto, al final, casos de contagio en los colegios hay, seguro, vamos a decir, hay estudios que lo demuestran, ¿no? Entonces, se podría, y además hay cosas que se podrían hacer para evitarlos o reducir los contagios y no se están haciendo de forma generalizada, ¿no? Pues, y además no es difícil, ¿no? Si uno piensa, bueno, el contagio por el aire es como el humo. Sale el humo de las personas contagiadas en todo momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, bueno, pues llevar las mascarillas bien ajustadas y pues ventilar en todo momento que haya personas presentes y hacer las cosas que se puede al aire libre, muchas cosas que son gratis, ¿no? Pues usar detectores como este que tengo aquí, un detector de CO2 que nos dice la cantidad de aire exhalado que hay en un sitio en un momento dado, ¿no? Pues ahora yo tengo aquí 1.200 partes por millón. Esto quiere decir que el 1,5% del aire que estoy respirando lo estoy respirando por segunda vez, ¿no? Es el mío, no me importa, pero si fuera en un sitio con el aire compartido ya sí que me iría corriendo de allí porque sería peligroso, ¿no? Entonces, y también pues se puede filtrar y están los filtros SEPA que quitan el virus del aire y otros filtros que se pueden hacer. Los filtros SEPA funcionan muy bien, lo que pasa es que son caros, ¿no?
pero hay otros filtros que funcionan muy bien, que se pueden hacer con un ventilador y que valen 50 euros, y sin embargo esto no se está haciendo de forma masiva. Yo no entiendo por qué, ¿no? Hay un catedrático en la Universidad de Zaragoza, compañero mío en el MIT, Javier Ballester, que lo ha demostrado y está tratando de conseguir que las administraciones lo autoricen, que las empresas lo hagan, pero hay unos remilgos que no se entienden, ¿no?, al respecto. Entonces, bueno, pues tenemos una situación donde sabemos que hay contagios, porque no puede ser de otra manera, y cosas que se podrían hacer, pero en la mayoría de los sitios no se están haciendo, ¿no? Entonces, mi impresión desde la distancia, pues es que, bueno, que se ha decidido que los colegios tienen que ser en persona, ¿no? Yo no entiendo muy bien por qué. Y como punto de comparación, pues aquí en la ciudad de Boulder, en Estados Unidos, donde yo vivo, pues los colegios públicos, como donde va mi hijo, que tiene 6 años, pues dijeron que uno podía elegir si quería ir en persona o quería ir por internet, ¿no? Y en ciertos momentos, cuando ha habido muchos casos, pues entonces todo el mundo por internet, y en otros momentos, pues uno puede elegir si en persona o por internet, ¿no? Entonces, nuestro hijo, porque tenemos una persona de riesgo en casa, lleva yendo todo el tiempo por internet, ¿no? Y pues es una lata, pero bueno, pues lo hacen bastante bien y es lo que hay, ¿no? Es lo que hay que aguantar hasta que se pase la pandemia, ¿no? Entonces, a mí mi impresión es que en España se hizo una decisión política, tal vez porque veían lo de la internet muy difícil lo veían muy difícil de organizar, no entiendo por qué, ¿no? Pero se hizo una decisión política de que esto se iba a hacer en persona sí o sí, y que se iba a obligar a la gente con todas las medidas que se pudieran, y que se iba a negar que había contagios en las escuelas, ¿no? Entonces, se acordarán a lo mejor la gente de una cierta edad de la guerra de Irak, donde el gobierno norteamericano decidió que iban a invadir Irak, ¿no? Esto se decidió y entonces había que encontrarle excusas, y entonces se inventaron las armas de destrucción masiva y se manipuló la prensa y se hizo todo, entonces de manera que el objetivo, que era invadir Irak, pues era lo que había que hacer, y todo lo demás echaban balones fuera, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que en España las administraciones han hecho esto, ¿no? Entonces han decidido que las clases en persona sí o sí, y entonces se niega que haya contagios, no se investiga, de manera que no haya datos que demuestren que hay contagios, entonces se puede seguir diciendo que no hay contagios porque ellos mismos no lo están investigando, ¿no? Y los medios de comunicación en España pues son muy dependientes de la publicidad institucional de los gobiernos, y entonces se plantan en los medios de comunicación artículos de los estudios que dicen que no hay contagios, ¿no? En realidad, en la comunidad científica es cierto que hay un debate, ¿no? Hay un debate, hay gente que piensa que hay menos contagios, pero en realidad la mayoría de la comunidad científica, la mayor parte de la evidencia es que sí hay muchos contagios, ¿no? Entonces, pero esto en España se niega y se sacan solo artículos de los estudios que dice que no, que hay pocos contagios, que esto pues no es cierto, ¿no? Entonces, es una enfermedad muy variable, que es confusa, ¿no? Porque es una enfermedad donde mucha de la gente contagiada no contagia a nadie, y hay una poca de la gente contagiada que contagia muchísimo, ¿no? Entonces, claro, uno puede encontrar muchas anécdotas de que había un niño contagiado y no contagió. Esto es normal, es lo que esperamos, ¿no? Pero luego hay otro niño contagiado que contagia mucho, ¿no? Y, por ejemplo, hay un caso en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, donde se contagiaron 30 niños, ¿no? Y las autoridades dijeron que, bueno, que esos se habían contagiado todos en otros sitios, ¿no? Que se habían contagiado en casa, tal y cual. Y hubo un estudio que no se había hecho público, donde hicieron un análisis genómico, secuenciaron el virus, y entonces se puede ver si es exactamente el mismo virus, ¿no? Y se vio que los 30 niños tenían todos exactamente el mismo virus. Y esto solo puede pasar si el virus venía de una persona, ¿no? Entonces, el estudio concluye que estos 30 contagios habían pasado en la escuela, ¿no? Pero esto se mantuvo oculto, solo a través de una acción legal han conseguido que el estudio salga, ¿no? Pero en España yo no he visto ningún estudio de este tipo, ¿no? Entonces, si no los haces, no te puedes enterar, ¿no? Y puedes seguir negando por razones políticas que los contagios suceden en las escuelas, ¿no? Y entonces, y luego, pues eso, como decía, pues se usan todos los resortes, se dice, pues si los niños que no quieran ir o que porque tienen familiares de riesgo o lo que sea, pues se les hace la vida lo más difícil posible, ¿no? Por razones políticas, ¿no? Pues para disuadir a los demás de que dejen de ir, ¿no? Entonces se les amenaza con la inspección, se les amenaza con que no van a pasar de curso, cosas que, en fin, esto en una situación de pandemia me parece absolutamente abominable, ¿no? ¿Hay algún sistema de ventilación, algún elemento de depuración del aire
o algún sistema que garantice conciliar la presencialidad con los no contagios? A ver, cuando tú tienes una enfermedad que se contagia compartiendo el aire, si te pones a compartir el aire, no puedes nunca eliminar el riesgo, no puedes disminuirlo, ¿no? Entonces, y se puede disminuir mucho, porque, por ejemplo, pues con esta medida del CO2, de la cantidad de aire inhalado, se ve que en muchas aulas con las ventanas cerradas tienes 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 partes por millón de CO2, ¿no? O sea, está los niños respirando el 10% del aire que respiran, ya lo ha respirado otro niño antes, ¿no? Entonces así se contagian. Entonces, no es difícil, y lo han mostrado muchos de mis compañeros, que se puede bajar este nivel a unas 700 partes por millón. Es fácil bajarlo abriendo las ventanas y sin pasar mucho frío. Sí, pues hay que ponerse abrigos. Entonces hay cosas que se pueden hacer para bajar el riesgo muchísimo, la mayoría de las cuales son gratis, ¿no? Y pues estos medidores de CO2, tener uno por escuela, pues costaría unos 200 euros y se ahorraría mucha calefacción, que es mucho más caro que 200 euros. Y luego también se podrían hacer estos filtros baratos que le digo, con un ventilador a un coste muy limitado, ¿no? Entonces hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Si se decide que hay presencialidad o si se da la opción de presencialidad, se debería hacer de forma sistemática, tomar estas medidas que limitan los contagios, ¿no? Pero hacer los contagios cero no es posible, ¿no? Es simplemente, pero es posible bajarlo mucho, ¿no? ¿Por qué no se hace? Pues no lo sé, pero bueno, parte de la situación es por coste, ¿no? O sea, de una cierta administración autonómica, a mí me llegó, digamos, por privado un testimonio de alguien que trabaja allí, al que le habían encargado que dijera que los filtros EPA no funcionan, ¿no? ¿Y por qué? Pues había que encontrar bulos, que si los filtros EPA pueden aumentar, tal y cual. ¿Y por qué le habían encargado que escribiera un documento de que los filtros EPA no funcionaban? Porque no tenían dinero para comprar filtros EPA. Y si decían que sí funcionaban, digamos, estaban en la obligación de comprarlos, ¿no? Entonces, en vez de decir, bueno, pues en vez de los EPA, vamos a usar los baratos y vamos a por lo menos a darle la opción a los padres que lo compren, o a las escuelas, o lo que sea, de la manera que se puede hacer, pues se niega. No se ha decidido que se va a hacer en persona, pero como no se tiene dinero para hacerlo seguro, pues entonces se niega que haya un peligro y se niega que las medidas de control funcionen. Bueno, no solamente se niega, sino que se niegan datos también. Una cosa es la realidad que vivimos y otra la que nos quieren hacer ver. Tenemos datos por parte de Sanidad, pero Educación no emite ningún dato. Disculpad, máxime, cuando por lo menos nos consta de muchos sitios en los que ni siquiera se han suprimido las clases de flauta de música, y tienes a niños de 8 años, 20 niños, que cuando llega la clase de música se ponen todos a tocar su flauta. Esto es un desastre, ¿no? Porque sabemos que los instrumentos de viento son procedimientos de generación de aerosoles. Esto lo han estudiado, lo están estudiando a mis compañeros, como Shelley Miller, aquí en la Universidad de Colorado. Entonces, esto es muy peligroso, ¿qué le voy a decir? Porque es una forma muy efectiva de aerosolizar la saliva. Entonces, hay un niño infectado y están tocando la flauta, pues es una forma más fácil de infectar a los demás, ¿no? Entonces, y la información está disponible, esto se sabe desde hace muchos meses, ¿no? Entonces, debería haber una circular a nivel nacional que instrumentos de viento no se hagan en sitios cerrados, ¿no? Pero ni cantar, y que nadie se quite la mascarilla al hablar, porque precisamente es el hablar o el cantar, el gritar, los instrumentos de viento los que nos hacen generar mucho más aerosoles y poner mucho más virus en el aire, ¿no? ¿Nos puedes explicar qué diferencia hay entre gotículas y aerosoles? Simplemente se diferencian por el tamaño. Las gotas o las gotículas son más grandes y son como un proyectil, ¿no? Salen de ti y va como un proyectil, y entonces infectan si te pegan dentro del ojo, en esta parte muy pequeña expuesta dentro de las fosas nasales, o dentro de la boca, ¿no? Y si no, pues como son un proyectil, pues se caen al suelo y ya está, ¿no? Y los aerosoles pues son las mismas pelotitas, pero más pequeñas, ¿no? Y es como el humo y se quedan flotando y te infectan al respirar, ¿no? Entonces, sí, al principio de la pandemia, pues la OMS dijo que lo de los aerosoles era un bulo, ¿no? Que la infección por el aire era un bulo y que esto se infectaba por gotículas y tal. Entonces,
y parten de un error, la verdad que todavía no lo han aceptado mucho porque parten de un error de 1910. Los campos de la epidemiología de enfermedades infecciosas llevan confundidos pensando que las gotículas son importantes desde 1910 y esto es un error, ¿no? Y no sea esta pandemia ha destapado el pastel, ¿no? Entonces, estas gotículas proyectiles solo te pueden infectar en realidad si alguien te tose o te estornuda en la cara, ¿no? Si alguien te tose o te estornuda en la cara y te pega, pues entonces sí que te puedes infectar, ¿no? Pero si no, aquí la gente con síntomas que está tosiendo no está por ahí, no es así como se está expandiendo la pandemia, se está expandiendo al hablar, al compartir el aire, hacer cosas así. Entonces, esto está dominado por los aerosoles y tenemos que pensar que la forma que nos contagiamos es que toda la gente que nos encontramos está como exhalando un humo y nosotros tenemos que hacer lo que haríamos para respirar menos humo, ¿no? Pues pasar menos tiempo, ir a menos sitios donde hay gente, si hay gente sin mascarilla o la mascarilla mal puesta, salir de allí, todas estas cosas, ¿no? Hacer las cosas al aire libre. Luego, bueno, por completar, también está el contagio por superficies, que la OMS admite que no tienen ningún caso que estén seguros que sea contagiado por superficies, ¿no? Pero bueno, sí que es plausible, ¿no? Y entonces se sabe que no es, que a lo mejor es un 10%, a lo mejor hay gente que piensa que es el 0% y hay científicos que piensan que es el 10%, ¿no? Entonces hay que seguir lavándose las manos, ¿no? Con frecuencia, y si tocamos cosas, el pomo de la puerta, el botón del ascensor, pues luego lavarnos las manos o usar el gel hidroalcohólico por precaución, por el principio de precaución, y porque también no es el único patógeno que hay, ¿no? Hay otros bichos que se pueden transmitir así, ¿no? Pero vamos, no hay que desinfectar. Yo todavía, no sé si esto todavía se hace, pero no hace mucho me contaban de algún colegio que tenía 3 personas desinfectando por todas partes, pero que ventilar no, y filtros no, y medir CO2 no. Entonces esto es la casa al revés, ¿no? O sea, deberían esas personas que están limpiando y desinfectando esos productos de desinfección, esto no sirve para casi nada, ¿no? Deberían poner ese esfuerzo en ventilar y en hacer las cosas que quitan el virus del aire, que es como realmente se transmite esta enfermedad, ¿no? Don José Luis, una pregunta. Vamos a ver, entonces, al principio, antes, cuando había un contagio o se informaba de un contagio en clase, se pasaba a cuarentena al principio de trimestre. Teníamos a lo mejor la suerte de que tomaban la opción de poner en cuarentena a los 20 niños. Ahora hace mucho tiempo que si se entera de algún contagio, si ponen en cuarentena es al niño que ha dado el positivo y solo, con suerte, al que ha tenido delante, al que ha tenido detrás, a la derecha y a la izquierda. ¿Usted cree que eso es suficiente o se tendría que poner en cuarentena a toda la clase? Hombre, yo creo que sería mejor poner a más niños en cuarentena, ¿no? Si estuviera la habitación muy bien ventilada, pues a lo mejor solo poner a los de alrededor, pero también los niños no están siempre en posiciones estáticas, también van al comedor y también van al recreo, entonces se pueden contagiar y no todo el mundo lleva las mascarillas bien o en todo momento, tal, entonces se pueden contagiar en otros sitios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues como les decía, es una enfermedad muy variable, ¿no? Entonces, hay muchos niños y mucha gente mayor que está contagiada y no contagiada, ¿no? Entonces, esto lo ven y ven, bueno, pues este niño se ha contagiado, les hemos hecho la PCR todos y no se han contagiado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que luego tienes otro niño o el profesor o lo que sea que está contagiado y contagia a un montón de gente, porque es así, porque esta enfermedad, el 20% de los contagiados contagian al 80% de los nuevos contagiados, no tiene una gran dispersión, es como lo llamamos los científicos, ¿no? Entonces, pues hay que, por el principio de precaución, pues hay que poner en cuarentena a todo el mundo porque no sabes cuándo te ha tocado el que es un súper contagiador y está contagiando a mucha gente, ¿no? Pero bueno, también, como decía, pues esto, claro, como hay tantos casos en la sociedad, si hubiera muy pocos casos, si hubiera controlado mejor, entonces el coste, digamos, social de poner las clases en cuarentena sería menor, pero como hay tantos casos y esto está pasando tantas veces, pues ven que la decisión me parece a mí, la decisión de mantener los coles abiertos sí o sí, pues se tambalea si tienen que empezar a poner a tantos niños en cuarentena, ¿no? Entonces también me parece una decisión política, no basada en la ciencia, sino basada en una decisión política de mantenerlo aquello abierto de cualquier manera, ¿no?
Estos días estamos viendo noticias de la situación en Reino Unido, del cierre temporal de colegios. ¿Cómo ves esta decisión? Es más contagiosa en niños, ¿no? Entonces esto me parece una decisión acertada, bueno, con un gran retraso, ¿no? Y seguramente, bueno, ya veremos, espero equivocarme, pero me parece que estos meses que quedan hasta que esté vacunada la mayoría de la gente, pues van a ser bastante difíciles, ¿no? Entonces, ya veremos. Pero la nueva variante, que parece que pues hay muchos informes científicos que estoy viendo yo, hechos por gente, diferentes científicos, equipos diferentes, de formas diferentes, y todos apuntan que esta nueva variante es mucho más contagiosa, ¿no? Y que por eso se está imponiendo, ¿no? Entonces, es un poco como, ahora la vemos en el Reino Unido y de repente está aquí. Tenemos que pensar otra vez en el principio de la pandemia, ¿no? Que desde que se empezó a ver unos pocos casos hasta que estábamos en una situación más difícil, pues pasan meses, ¿no? Porque se va propagando, se va propagando. Entonces, la cosa es que seguramente esto va a pasar más rápido de cómo vamos a poder vacunar, ¿no? Entonces, es una situación peligrosa. Y sabiendo esto, pues, y sabiendo que los niños contagian más con esta variante, por la razón que sea, parece que eso es lo que apuntan los estudios, ¿no? Que queda mucho por confirmar porque se ha hecho muy deprisa, pero hay que tomar decisiones en base a la información que tienes en un momento y en base al principio de precaución, ¿no? Entonces, a mí ahora me parece una imprudencia, con esta variante circulando y sabiendo que ya está en España, que se abran los colegios presenciales sin permitir, por lo menos a la gente que lo quiera, hacer la clase por internet, ¿no? Entonces yo creo que una estrategia más inteligente sería pasar los colegios a internet, o por lo menos dar esa opción, que uno pudiera ir por internet si quiere, y esperar y hacer esto hasta que esas personas están vacunadas, ¿no? Buenas tardes. Yo tenía muchas dudas y bueno, pues hay mucha gente que las tiene sobre el tema de la vacuna, y me gustaría ver si nos puede aclarar, porque bueno, hay muchas opiniones a favor, en contra, mucho tema de que si bueno, se ha hecho muy rápido, bueno, pues que otras vacunas necesitan más tiempo, si a los niños sería aconsejable vacunarles. ¿Qué nos puede decir del tema de la vacuna? Bueno, pues lo primero que les digo es que yo no soy un experto en vacunas, ¿no? Yo soy un experto en aerosoles y en transmisión. Entonces, lo que les voy a contar, pero sí que a través pues de trabajar en esto, estamos hablando continuamente con científicos de diferentes tipos y viendo lo que nos dicen. Entonces, les voy a decir lo que muchos científicos me están diciendo, ¿no? Vamos, yo creo que es unánime. No me he encontrado a ningún científico que sepa que dude de la vacuna. Y se ha hecho muy deprisa, pues, pero se ha hecho muy deprisa porque se ha hecho una gran inversión, ¿no? O sea, una vacuna pues lleva, como hemos visto estos meses, una gran cantidad de trabajo, ¿no? Tú tienes que diseñar la vacuna y tienes luego que probarla en animales y luego tienes que probarla en unas pocas personas para ver que es segura, y luego la vas probando con más gente. Entonces, y luego, ¿qué pasa? Pues con una enfermedad que tiene poca prevalencia, pues es muy difícil de probar. Por ejemplo, en China, pues una vez que extinguieron la epidemia, no la podían probar porque vacunas a la gente y no sabes si los que tienen la vacuna o los que tienen el placebo se contagian, porque nadie se contagia, ¿sabes? Entonces pero por ejemplo, para otras enfermedades, pues puede pasar esto, ¿no? Pero aquí, en Estados Unidos o en Europa, como hay tantos casos, pues es fácil probar las vacunas, ¿no? Y se ha visto que son extremadamente eficientes, ¿no? Y, pues se ha invertido, o sea, lo que a veces no nos dicen, pues se han invertido no sé cuántos miles de millones de dólares o de euros, pues esto a veces no nos cae en la cabeza, pero se ha hecho una inversión en vacunas que es muchísimo más grande de lo que se haría normalmente en otras enfermedades, ¿no? Muchas enfermedades cuesta mucho tiempo, pero porque se invierte muy poco, porque no se le da una prioridad, ¿no? O sea, cuando realmente una enfermedad ha sido una prioridad, pues como fue la viruela o la polio, pues se desarrolló una vacuna bastante deprisa, ¿no? Pero otras enfermedades, las enfermedades que solo afectan al tercer mundo, pues estas enfermedades muchas veces no se invierte nada y puede costar 50 años, ¿no? Porque es muy poca gente la que tiene con muy poco dinero para hacer un trabajo que al final es muy complejo y muy difícil, ¿no? Entonces las vacunas, las que se han aprobado y tal y cual, pues son seguras, y además hay otras vacunas que son de un virus atenuado o algo así, que es el virus realmente de la enfermedad, pero es el virus atenuado,
y entonces pues puede asustar un poco más, aunque de la misma manera están probadas. Pero las vacunas, esta es la de Pfizer o la de Moderna, no tienen un microorganismo, tienen un fragmento del ARN mensajero que simplemente te lo enchufan y entonces las células dicen, ah, pues este me está diciendo que crea la proteína y crean la proteína del virus, pero solo la proteína, no crean el resto del virus. Entonces, no causan, o sea, entonces esto que te crea una inmunidad sin tener ninguna posibilidad de que tenga, de que cause una infección, ¿no? Y luego, pues además, se me dio el santo al cielo, no sé qué más iba a decir, pero vamos, sí, vamos, a mí me parece que la evidencia es abrumadora, que son seguras, los datos son espectaculares, o sea, cuando ven a la gente que le han puesto la vacuna y el placebo, se ve que a partir de los 10 días los que tienen la vacuna ya no, casi prácticamente no se contagian y los que tienen el placebo se siguen contagiando. Entonces, me parece un gran éxito. O sea, ahora las revistas científicas y los científicos todos están diciendo, bueno, que esto es como poner el hombre en la luna, ¿no? O sea, desarrollar estas vacunas es un gran reto, ¿no? Y luego, pues, saber que la gente pues en la CDC o los comités que investigan y que están mirando a ver si las vacunas funcionan, aunque están haciendo las cosas mucho más rápido porque se está invirtiendo y están saliendo los datos mucho más rápido, no se están saltando las normas, ¿no? No están aprobando cosas que no se aprobarían en otras situaciones, ¿no? Entonces yo le animaría a la gente a que se vacunase lo antes posible, ¿no? Y pues en los colegios aquí lo que estamos diciendo es que si quieren abrir los colegios en persona, lo primero que tienen que hacer es vacunar a todos los profesores, ¿no? Y que hasta que no los vacunen, que no abran los colegios, ¿no? En cuanto a los niños, pues esto, mire, esto ya me cae más lejos. Lo que he visto a científicos que recomiendan que sí se les vacune, pero un poco más adelante, pero se ha investigado poco porque en las pruebas al principio no se les ha puesto vacuna a los niños. Supongo que ahora se están haciendo estas pruebas, pero vamos, sí que no hay razón para pensar que esto no funcionaría, ¿no? Pero bueno, hay que hacer los estudios primero y se dan los estudios y las aprobaciones, ¿no? Y una pregunta, José Luis, porque antes has mencionado que, a ver, aquí en España no hay datos de niños, o sea, sí que en una primera ola se nos hizo como una especie de gráfica por edades, de que afectaba a los mayores de 80, de que a los niños eran muy poquitos. De hecho, creo que en la primera ola aquí fueron como 8 o 10 niños los que se vieron afectados y fallecieron. Pero casualmente en España ya, si viene la nueva cepa, como ya ha venido, ya va a ser la cuarta ola que nos venga. Tuvimos la primera, la de verano, la de noviembre y ahora nos viene una cuarta. En las tres últimas, incluyendo esta cuarta, no se nos da datos, no se nos desglosa por edades. Sí que, por ejemplo, hace 2 o 3 días nos llegan noticias de que han fallecido un niño de 3 años en Asturias, creo recordar, y un niño de 12 años también en País Vasco, pero además los dos sin patologías, ninguna, o sea, y sobre todo el de 12 años, prueba PCR negativa, tal, pero todos los síntomas de ser como un post-COVID, haberlo pasado asintomático y después pues haber desarrollado el síndrome de multisistémico, inflamatorio, no sé cómo se llama en los pequeños. Entonces, sí que has mencionado que hay en otros países que sí que se hacen estadísticas. Entonces, aquí en España esa información no la tenemos, porque claro, esa información no nos llega. ¿Qué estadísticas o qué porcentajes se barajan en otros países o en Estados Unidos de niños, por ejemplo, ingresados en hospital convencional, en UCI y de fallecidos? Bueno, esto como les decía, la enfermedad final es la misma, ¿no? Se puede mirar la información de otros países. Entonces, sí que se sabe que esta es una enfermedad donde la mortalidad y la gravedad aumentan mucho con la edad, ¿no? Esto ya lo sabemos desde la primera ola, pero también desde la primera ola, como has explicado, pues se sabe que hay casos de niños que mueren o que sí tienen secuelas, ¿no? Entonces, esto sí sigue siendo así, ¿no? Entonces, claro, cuando la enfermedad, si la consigues controlar y los casos son pocos, la probabilidad de que haya un niño que se muera es muy baja, ¿no?
pero cuando tienes los casos desbocados, como lleva en España ya desde septiembre, ¿no? Pues van habiendo niños que van muriendo, esto va pasando, ¿no? Pero, y claro, es una lotería, no sabes, no se ha visto, hay gente que lo estudia, pero no se ve claramente que digas, bueno, son los niños que tienen este tipo de cosa preexistente o que tienen este gen o que tienen este tipo de sangre, no se ve una correlación para que pudieras decir, pues estos niños son los que están en riesgo, ¿no? Sino que pues no se sabe bien, ¿no? Entonces, pero bueno, desde el punto de vista de la sociedad, pues la probabilidad, si tú tienes un hijo de que se contagie y se muera, es baja, ¿no? Porque es una enfermedad que, al contrario que el abuelo, si el abuelo pilla la COVID, pues la probabilidad de que se muera es muy alta, ¿no? Esto sigue siendo así. Pero el papel de los niños, digamos, desde el punto de vista pandémico, es como propagadores, ¿no? Que si va un niño infectado a la escuela y contagia a otros 10 y no te das cuenta porque tiene muy pocos síntomas, muchos brotes pues pasan, entonces, y esos niños luego contagian a su familia, como hay muchos casos que se ven, y pues esto acaba llegando a las personas mayores y luego pues a las 3 semanas de un brote que no te has dado cuenta en la escuela, pues llegan 2 o 3 personas mayores al hospital o las que sea y no sabes, pues no saben, no se han contagiado o se ha contagiado en el bar o se ha contagiado en casa, pero no sabes que esto viene de la escuela, ¿no? Entonces las escuelas como caldo de cultivo de la transmisión es lo más peligroso, en mi opinión. Sí, pero aquí ten en cuenta que, por ejemplo, en la localidad donde yo vivo, llegamos a 1.300 infectados por cada 100.000 habitantes en noviembre. Las escuelas seguían completamente abiertas. Se nos seguía negando la presencialidad, o sea, el hacerlo desde casa. Teníamos que ir allí sí o sí. Y claro, no es lo mismo a lo mejor en otros países donde sí que se han tomado ciertas medidas, que aquí en España, por ejemplo, que van 20, 25, 30 niños con mascarillas, algunos de tela, otros reutilizadas, o sea, tampoco llevan las mascarillas adecuadas, donde hasta, creo recordar, octubre, las administraciones no dieron el visto bueno a que los niños almorzaran al aire libre, es decir, los niños tenían que almorzar dentro de las aulas y también dependiendo de la zona donde estemos, porque claro, no es lo mismo el norte de España o una zona de la Sierra de Madrid que una zona cercana en la playa, en el Mediterráneo. O sea, llueve, nieva y las ventanas va a ser muy difícil que estén abiertas. Los niños no van a poder salir a almorzar al patio. Y aquí hay administraciones que nos dicen que los filtros de EPA son perjudiciales. O sea, aunque los padres los quieran pagar de su bolsillo, se les niega porque son perjudiciales, según ellos. O sea, no dejan ni que los pague la AMPA, ni deja que los padres de la clase, que a lo mejor pues un filtro que te vale 200 euros o 300 entre 20 padres es asumible. Lo de los filtros EPA es criminal. Eso es directamente, eso es un crimen, ¿no? Pero decir que, y además la ciencia lo demuestra, esto que decir que son perjudiciales es un bulo. Entonces, claro, esto luego crea falta de confianza, ¿no? Cuando las administraciones, para justificar unas decisiones políticas y para justificar no gastarse un dinero que no tienen, mienten descaradamente y nos contradicen a los científicos. Entonces esto, claro, cuando luego dicen que hay que vacunarse, la gente dice, bueno, en esto están mintiendo también. Entonces esto es un gran problema, ¿no? Que cuando las administraciones se ponen a mentir, pues entonces se cargan, lo que no se dan cuenta es que se cargan, es una victoria táctica, pero una derrota estratégica, ¿no? Se cargan la confianza de la población. Entonces la población luego no sabe qué creer de lo que dicen las administraciones o qué creer de lo que dicen, lo que oye por la internet o por el WhatsApp, ¿no? Entonces esto es un desastre, ¿qué le voy a decir? Sí, la verdad que la ventilación, una cosa que pues lo que también lo han demostrado compañeros míos como Javier Ballester o José Manuel Felici de la Sarsa Mesura en Valencia, pues que se puede ventilar muy bien sin pasar mucho frío, ¿no? Porque la cosa de ventilar la gente a veces entiende, bueno, es que hay que abrir las ventanas de par en par. No, hay que tenerlas abiertas un poquito solo cuando están los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, salió un protocolo del gobierno de Aragón donde decían que había que ventilar antes de que los niños vinieran y después de que se fueran, lo cual es completamente inútil.
hay que ventilar cuando están saliendo los virus de la gente, no cuando no están los niños en el aula. Eso no sirve para nada. Eso sirve para enfriar el aula, para tirar por la ventana la ventilación y para que pasen más frío y para quejarse después. Entonces, y esto no es tan difícil, llevamos muchos meses explicándolo, ¿no? Entonces, lo que se debería hacer es tenerlo cerrado, excepto cuando están los niños y se abre un poquito, ¿no? Y se ve, pues, como las pruebas que ha hecho Javier Ballester, pues dependiendo del aula, ¿no? Pues se podía, en algunas aulas que estuvo mirando, pues se podían abrir las ventanas, 3 ventanas 15 centímetros y esto era suficiente, ¿no? Que era mucho menos que abrir todo de par en par, ¿no? Y pues hay que abrir la puerta hay que ventilar los pasillos, hay que hacer una serie de cosas, pero que no es tan difícil, ¿no? Y como les digo, pues por 100 o 200 euros por colegio se puede conseguir un medidor de CO2 que se comparte y ya puedes ver dónde estás ventilando suficiente, porque esto sí que varía un poco en las clases, ¿no? Una clase en una esquina en el último piso, pues tiene la misma ventilación, tiene más ventilación que una clase que está más abajo, más resguardada, ¿no? Y un día con viento, pues hay más ventilación y puedes abrir menos, ¿no? Y un día que está el aire muy calmado, tienes que abrir un poco más, ¿no? Lo normal vamos, ya sé que no le sorprende a nadie cuando digo esto, pero cuantificarlo es muy útil, ¿no? Tener los medidores de CO2 son muy útiles. Entonces, esto, la verdad que es una combinación muy mala, ¿no? Esta decisión política de que se abre sí o sí, a la vez de no tener dinero para hacer ninguna medida y negar que las medidas funcionen, simplemente porque no las puedes pagar. Esto es una combinación muy peligrosa, ¿no? Y vamos, yo estoy seguro que esto es en parte de porque la epidemia está siendo muy difícil de controlar en España, ¿no? Porque los centros escolares pues son un sitio donde hay bastante transmisión, ¿no? Y pues a lo mejor no tan desbocada como en otros sitios como los adultos, pero al final una epidemia, la cosa es que hay que parar las vías de transmisión, si no pues va por los niños y luego pues de un brote en un colegio pues se infecta más gente y luego pues se sigue infectando de la manera como es este virus, ¿no? Que es bastante contagioso, ¿no? Si no, ya lo habríamos controlado. Sí, porque aunque no es tu especialidad, pero aquí a nosotros en España nos llamaba mucho la atención que, como decía antes Esther, no solamente que de aislar a toda la clase si surgía algún positivo, se pasara a aislar a 3 o 4, ¿vale? Luego nos llamaba mucho la atención que estos niños, por ejemplo, se aislaba a los 20 de la clase, a los que se le hacía una PCR rápidamente, pero a los 10 días, porque aquí se redujo de 15 a 10 días, se les volvía a llevar otra vez al centro escolar, o sea, ya tenían que volver a entrar porque era una orden de sanidad o de quien la diera, sin realizarles ninguna otra prueba. Entonces, claro, no es tu especialidad, pero claro, ¿qué opinión te merece a ti esto? Porque a nosotros nos parece un poco descabellado. Se puede haber escapado algún positivo por ahí y seguir el ciclo. Bueno, o sea, 10 días no está mal si lo hicieran de forma generalizada, ¿no? Pero sí que me parece, estoy de acuerdo que habría que hacer más pruebas, ¿no? Porque hay pruebas de antígenos, pruebas PCR, diferentes tipos de pruebas. ¿Qué pasa? Pues me parece que también se hacen decisiones políticas debido al coste, ¿no? Las pruebas PCR pues cuestan un dinero, entonces, y como una situación desbocada, que hay tantos casos, pues se prioriza y entonces en sitios donde se deberían hacer pruebas y sitios y situaciones donde sí se deberían hacer pruebas, pues no se hacen, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, se ha decidido que vamos a ir en persona sí o sí, y lo demás pues se hace como se puede, ¿no? Como permiten los recursos y si no se puede más, pues bueno, pues entonces la prioridad de que los primeros que hay que aislar son los que están cerca y hay que hacerles la PCR y por lo menos 10 días. Todo esto son cosas correctas, lo que pasa que no son suficientes, ¿no? Y si nos hay la británica, evidentemente, a ver, por las noticias que nos llega, les afecta mucho más a los niños. Tampoco sabemos qué secuelas tiene esta enfermedad en los niños. O sea, a ver, es que, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, ha salido la consejera de Sanidad a las 2:30 anunciando una serie de medidas
Continúan los cierres perimetrales de provincias, de comunidades, cierre de la hostelería a partir de las 8 de la tarde, si no recuerdo mal, y actividades esenciales. Y una de las preguntas de los periodistas ha sido el qué pasa con los centros escolares si se plantean, por lo menos, como mínimo, retrasar la vuelta a las aulas. La respuesta ha sido que no. La respuesta ha sido presencial. Ya no solo, creo que era hasta segundo de la ESO, ya entran EGB, o sea, primaria, secundaria, FP, universidades, todo presencial a partir del día 7 de enero, o sea, justamente el día después de Reyes. Pues, ¿qué le voy a decir? Me parece una barbaridad, pero con la de casos que hay, con la cepa británica por ahí, y no dar la opción de otra manera, ¿no? Yo tengo la suerte de estar aquí donde mi hijo tiene la opción de ir por internet. Si yo estuviera allí, mi hijo seguro que no iba presencial, ¿no? Entonces, y luego pues uno se las arregla como pueda, ¿no? Si hay alguna forma de hacerlo por internet con alguna otra entidad o lo que sea, o lo hacemos en casa o lo que sea, pero en fin, claro, está la cosa, y tengo compañeros que lo dicen mucho, que claro, que los niños no vayan al colegio de forma presencial pues les afecta mucho en la educación. Esto es verdad, ¿no? Que la escuela es muy importante para los niños, ¿no? Pero tener padres vivos y sin secuelas y abuelos vivos y sin secuelas también es muy importante para los niños, ¿sabes? Luego, si se muere gente importante de su familia, pues esto también es una cosa que les afecta muy negativamente, ¿no? Entonces, me parece una mala decisión y bueno, supongo que es una cosa política, ¿no? Y que deben tener mucha presión, porque si, por ejemplo, el gobierno de Aragón dice que lo retrasa, pues de repente el País Vasco y Castilla todos tienen la presión, oye, que estos dicen una cosa. Entonces yo creo que a lo mejor pues se ponen todos de acuerdo, bueno, no, esto es lo que vamos a decir y vamos a mantener todos la línea, porque si retrasamos se nos cae es como un castillo de naipes, ¿no? Y si admitimos aquí un poco, se nos cae el castillo de naipes y no hay forma de volver a conseguir que Pero hay presencial. Hay una comunidad que sí que se ha desmarcado, que es Cataluña. Cataluña sí que lo ha retrasado al día 11. ¿No? Por Pues, ahora. Hasta el día 11. Por ahora sí, al día 11, del 7 al 11, para ver la evolución de Nochebuena, Nochevieja, y según vayan los casos, pues ya decidirán si el día 11 se vuelve o si lo retrasan un poco más. Pues esto me parece una medida muy inteligente. No lo sabía, pero me parece una medida inteligente porque, vamos, yo no he estado allí, pero por lo que se ve, ha habido todavía muchas reuniones de Navidad y de Nochevieja y tal y cual, y que son, pues eso, sitios cerrados, hablando fuerte, con el alcohol, te quitas la mascarilla, compartiendo el aire. Entonces, y con tantos casos en la población, lo normal es que en enero haya un pico, ¿no? Entonces, me gustaría equivocarme, ¿no? Pero yo creo que habrá un pico. Lo que no sabemos si será un pico modesto o un pico espectacular, ¿no? Entonces, sería bueno esperar, si es un pico que es muy grande, pues no meterlo en la escuela y amplificarlo, ¿no? Entonces sí que me parece una medida inteligente y pues ojalá lo copiasen las diferentes comunidades, ¿no? Sí, porque además hay comunidades como la mía que muchas de las actividades navideñas, hay otras comunidades que sí han suspendido todas las actividades públicas navideñas, pero por ejemplo en la mía no las han suspendido. Entonces, encendido de luces de tal y las calles abarrotadas, encendido de no sé qué, pues también. Y de hecho hoy yo he encontrado una publicación de 20 minutos que se ha aventurado a decir que antes lo leo literalmente, aumenta la tasa de niños con COVID-19, han pasado de representar el 1% en la primera ola al 12% en esta. Y eso que en los niños no se detecta, ¿no? Porque si hay muchos niños que no tienen síntomas y tal, no se les hacen las pruebas, ¿no? O sea, si hay una persona muy mayor que tiene la COVID, es raro que no lo pilles, ¿no? Porque van a tener síntomas, aunque no se mueran, van a tener síntomas y lo vas a detectar, ¿no? Y estás más preocupado por detectarlo, mientras que los niños, pues a lo mejor casi no tienen síntomas, se les pica un poco la nariz y tal, y no lo pilles, ¿no? Entonces esto, sí, vamos, hay mucha evidencia de que en las escuelas hay transmisión, ¿no? Entonces, a veces hay argumentos muy simplistas, ¿no?
Es una enfermedad, y esto lo estamos viendo, ¿no? Estamos todos aprendiendo. Una pandemia es una cosa muy compleja, ¿no? Porque es una enfermedad compleja que tiene esta gran... Mucha gente no contagia, otra gente sí, y que contagia de una manera muy... Tienes que fijarte en los detalles de la situación. Y luego, pues, la evolución en un país o en una ciudad y tal, pues depende de muchas cosas, ¿no? Depende de los colegios, depende de los bares, depende de los hospitales, depende de si tienes suerte, de si tienes una boda donde de repente se contagian 200 y van por ahí, o si esto no te pasa, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, bueno, es que en tal país, como decían en Suecia, ¿no? En el verano decían, es que no llevan mascarillas y no se contagian, ¿no? Bueno, porque habrían tenido suerte y porque es un país donde mucha gente vive sola, donde tiene bastante espacio, ¿no? Pero luego ya vemos que con el tiempo les ha pillado el toro, ¿no? Y han tenido tienen más muertos per cápita casi que nadie en el mundo y han tenido que admitir y rectificar, ¿no? Entonces, pero claro, tú ves ciertas situaciones, pues en tal sitio y son cosas difíciles de interpretar, ¿no? Yo veo mucha gente malinterpretando la evidencia, ¿no? Y esto es una cosa que, o sea, en la ciencia, ya estamos viendo la ciencia trabajar en tiempo real, pues en la ciencia tú haces estudios individuales y vas viendo, pones tu granito de arena y luego se mira desde arriba, ¿no? Se miran todos los estudios y dices, a ver, de estos estudios que se han hecho, ¿cuáles son los más creíbles? Y siempre tienes una situación donde hay unos estudios que dicen A y otros que dicen no, y otros que dicen tal, y tú tienes que hacer como la media, ¿no? Entonces, cómo funciona la ciencia y cómo funcionan los medios de comunicación, pues para una situación de crisis como esta no cuadra muy bien, ¿no? Porque los medios de comunicación cogen los estudios individuales y dicen esto, sale esto, y confunden a la gente, porque la gente dice, bueno, han dicho que sí y este otro dice que no, y ahora este dice que sí, entonces, ¿qué es, no? Es que esto es normal, la ciencia funciona así, y tú tienes un estudio que haciéndolo honestamente te sale que sí y otro haciéndolo honestamente te sale que no. Y luego tienes que ver todos los estudios como científico y estas revisiones, digamos, es cuando pues acabas viendo por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, esto confunde mucho porque la gente, pues eso, ves un estudio y dices, pues tal, y te quedas con eso grabado en la cabeza, pero a lo mejor solo era un estudio, ¿no? Entonces, y como decía, lo que me parece que se está haciendo en España, pues de los estudios que salen de escuelas, hay muchos que sale que sí hay contagios y hay algunos que sale que no. Están hechos honestamente y les salió que no, ¿no? Pero se amplifica en los medios de comunicación solo los estudios que sale que no por una cosa política, ¿no? Entonces, por una razón política para decirle a la gente que no hay transmisión, ¿no? Pero a la vez esto hace que precisamente no se tomen las medidas, ¿no? Porque si se dijera, bueno, vamos a ir de forma presencial porque es importante para los niños y es importante para la sociedad, pero vamos a hacer todo lo posible para limitar los contagios, ¿no? Vamos a ventilar, vamos a aprender cómo ventilar, vamos a comprar medidores de CO2, que además esto tendría un coste muy pequeño, aprender a ventilar y hacerlo bien. Esto estamos hablando de unos pocos millones de euros y todos los colegios de España podrían tener un medidor de CO2, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Y con los ventiladores, los filtros de ventilado barato también se podría hacer por un coste bastante bajo, ¿no? Entonces, al final es que están atrapados en su propia mentira, ¿no? Bueno, es que en mentira estamos desde el principio, desde el minuto 1, porque todo se ha ocultado, se han dicho datos totalmente erróneos. Volviendo al tema que comentabas antes de que es muy bueno el ir al colegio para los niños, bueno, tengo noticias, es extraoficial, por supuesto, porque la Administración nunca va a dar estos datos, que en la actualidad hay muchos niños en tratamiento psicológico de los que acuden a clase. Ha habido niños que han intentado suicidarse porque, bueno, pues para ellos no es una cosa entendible el que no puedan estar jugando como antiguamente lo hacían con sus amigos, el tocarse, el compartir cosas. Entonces, creo que estamos pagando un precio muy alto por un experimento social, a mi forma de ver, que se está haciendo en este país, porque se está obligando, se está bajo amenazas y se está sometiendo a todas las familias, tengan patologías o no las tengan, todos tenemos que ir como corderitos detrás de esas normas. No se está viendo el futuro de este país, que son estos niños, que están sufriendo mucho, más están sufriendo los que van al colegio, yo creo que, yo hablo por mi caso personal, que los que están en casa. No se les valora. Y entonces, bueno, creo que
sería bueno que esos datos también saliesen a la luz y se diese a conocer que, bueno, pues no se puede permitir también niños... yo he visto fotografías de niños estar escribiendo y haciendo las tareas con las manos moraditas porque tienen las ventanas abiertas. Yo vivo en el norte, vivo en el País Vasco y aquí hace frío. Y bueno, pues cuando tienen todas las ventanas abiertas, pues los niños con bufanda, con abrigo, las manos, pues eso, como digo, ya moraditas, que no pueden casi que escribir, creo que es inhumano. O sea, es inhumano. Tanto obligarles a ir al colegio, que se arriesgan bueno, pues a contagiarse, a coger el COVID, y si no cogen el COVID van a coger otro problema respiratorio, ¿no? otra enfermedad respiratoria, vamos, una pulmonía o cualquier cosa, porque realmente es inhumano lo que se está haciendo con los niños en este país. Bueno, yo creo que no sé cómo solucionarlo. Bueno, pues comentar varias cosas en respuesta a uno. Pues si tienen las manos moradas están ventilando demasiado, ¿no? Y este es el problema de... esto no es necesario, ¿no? Y es el problema de la falta de información y de que no sean los gobiernos los que expliquen esto y los que proporcionen un medidor de CO2. Se puede ventilar manteniendo el confort térmico. O sea, aunque haya frío, pues a lo mejor se puede estar, en vez de a 22 grados, estás a 17 o estás a 15. Pero si tienes las manos moradas porque está la clase a 5 grados, es que tienen todo abierto de par en par de una manera que no es necesaria, ¿no? Entonces esto es parte del problema de no dar información, ¿no? Y al final, si la situación es, tienes que decidir o está todo abierto de par en par o está todo cerrado, pues entonces al final, viendo esto, pues vas a decidir que esté cerrado, pero es que no estamos considerando la solución real, que es tener abierto un poco, porque para el aire se cambia bastante deprisa, ¿no? Entonces se puede abrir un poco, no pasar demasiado frío, y ventilar lo suficiente, reducir los contagios muchísimo, ¿no? Respecto a las consecuencias para la salud mental, pues por supuesto, ¿no? O sea, la pandemia está siendo dificilísima para la salud mental de todos, ¿no? Pues esto va a dejar muchas secuelas y nos va a dejar a todos bastante cansados y a lo mejor traumatizados, ¿no? Pues, para los niños pues también pues sí que es muy problemático estar en estas situaciones, pues los niños, sobre todo los más pequeños, pues no entienden las restricciones y bueno, pues sí, ¿qué le voy a decir? Estoy de acuerdo que es difícil, ¿no? Ya cuando van siendo mayores, pues igual lo van entendiendo más, ¿no? O sea, mi hijo tiene 6 años, pues la verdad que no lo lleva mal, ¿no? Pero también igual es su propia personalidad de que aguanta, ¿no? Pero de vez en cuando, pues sí que explota y se sube por las paredes porque ya está harto, ¿no? Y necesita a sus amigos y tal, pero claro, no los puede ver, ¿no? Todos, la mayoría de sus amigos que se tomaban las restricciones un poco menos serias que nosotros, pues ha pasado la COVID toda la familia, ¿no? De varios de sus amigos, sí. Y, en fin. ¿Habría alguna posibilidad de organizar un comité de expertos a nivel mundial y que todos los gobiernos se sujetasen a esto? Pues mucho es a nivel de los países, ¿no? Entonces los países tienen que decidir que quieren ir por ahí, ¿no? Entonces hay países que lo han hecho bien, como Taiwán o Nueva Zelanda o China, después de meter la pata al principio, pues han seguido a rajatabla lo que decían los científicos, han sido muy agresivos y han conseguido eliminar el virus, ¿no? Y tienen algún brote más, pero cuando tienen un brote le dan un mazazo, van con todas las medidas y lo vuelven a parar. Esto se puede hacer, ¿no? Pero luego hay otros países, pues como Estados Unidos, yo creo que es el peor país del mundo, como lo ha hecho. Bueno, Suecia todavía nos gana, ¿no? Y en España pues ha hecho bastante mal. No se ha dejado que la política, o sea, que se ha tratado como un tema político y un tema de bueno, pues si la Comunidad de Madrid y el gobierno son de partidos diferentes, pues se hacen la puñeta en vez de ayudarse, en vez de hacerlo como una cuestión de Estado que está por encima de la política, se ha visto como una cuestión política, ¿no? Y no se ha hecho caso a la ciencia, no se ha seguido, como lo que estamos hablando de los colegios, no se ha decidido que por cuestiones económico-sociales las escuelas en persona sí o sí, sin tomar medidas porque no hay dinero, y entonces, claro, esto son otras razones, no se sigue lo que nos diría la ciencia, que nos hubiera dicho que por el principio de precaución toda la escuela por internet hasta que consigamos bajar los casos, ¿no? Pero esto se ha decidido por otras razones. Entonces, se podría hacer y hay países que lo hacen, pero hay países como España donde no se ha hecho, ¿no? Y en fin, y una cosa que
sí yo he visto, ¿no? Pues en algún otro tema como el cambio climático, que conozco bien, en el que también trabajo, pues también lo he visto que hay una gran incompetencia de los políticos, que hay una gran incompetencia, no lo entienden, están enfocados en cuestiones políticas, no se dejan asesorar y esto crea una gran cantidad de problemas, ¿no? Porque los problemas al final necesitas entenderlos y actuar en consecuencia de forma rápida, ¿no? Luego hay otro problema que también para mí ha sido una sorpresa y es esta organización, digamos, de salud pública que nos tiene que dar las normas y tal, es la OMS, ¿no? La OMS es la que nos tiene que decir qué hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que la OMS funciona muy mal. Esto es una pena, es una organización muy importante, pero no es una organización que se haya mostrado flexible y capaz de digerir la nueva ciencia y de digerir los errores y de actuar en consecuencia. Y que además se ven muy atados porque todo lo que dicen tiene que ser factible en todos los países del mundo, incluyendo el más pobre. Entonces, pues les costó muchísimo decir que las mascarillas eran necesarias y parte era porque qué pasa en los países donde no hay mascarillas, ¿no? Pues lo que pasa es que al no decírselo tiene muchos más casos y está mucho peor, incluso en ese país pobre y en los demás, ¿no? Entonces, yo lo he visto con esto de los aerosoles, pues están atascadísimos en un error y no aclaran, no lo explican. Dijeron que la transmisión por el aire era un bulo y no se han desdicho. Dicen que la ventilación es muy importante, pero no les dicen por qué, ¿no? Entonces es un doble problema, ¿no? Porque si la OMS hablara más claramente, si tuviéramos a diferentes... Es una organización muy importante, pero las personas que están allí lo están haciendo mal, ¿no? Si tuviéramos otras personas que fueran más inteligentes, más decididos, pues esto obligaría a los gobiernos, ¿no? Porque los gobiernos no pueden ignorar a la OMS, ¿no? Si la OMS sale y dice algo, pero es una combinación de la OMS que funciona mal y los gobiernos que además pues hacen decisiones por cosas que no son motivos de salud, ¿no? Porque o sea, como digo, la OMS funciona mal, pero también, por ejemplo, había gente de la OMS confidencialmente que me decía, en España el primer confinamiento se hizo bien, pero luego se levantaron las medidas, no nos hicieron caso a partir de junio y se levantó el confinamiento y se permitieron los viajes y se permitió el turismo y todo demasiado deprisa, mucho más deprisa de lo que se lo decíamos, ¿no? Entonces, esto ha causado que aumentaron los contagios y todavía estamos en esa ola, ¿no? Oscila, pero digamos, ya no hemos llegado nunca a conseguir donde estábamos en junio, que hubiera muy pocos casos, ¿no? Una situación que se podrían todavía controlar con rastreo, cosas así, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente, pues esto es lo que es y bueno, pues si hay alguna comunidad en España, por ejemplo, que se ve que lo hacen mejor o peor, pero una cosa clara que se ve es que no es el partido A o el partido B o las izquierdas, las derechas, el centro hay algunos políticos competentes que son competentes y hay muchos que son incompetentes y da igual de qué partido sean, ¿no? Porque al final es la lógica del político, ¿no? Yo tenía un tío que trabajaba en una diputación directamente para un político y me decía, esto pues debía ser en 1980 y algo, yo era joven cuando vivía en España y yo muy ingenuo pensando que la democracia era la solución a todos los problemas, ¿no? Y me decía, mira, Luis, los políticos tienen tres prioridades. La primera es yo, mi sillón. La segunda es el partido. Luego, si de todo eso sale algo que es beneficioso para la sociedad, pues muy bien. Pero vamos, eso no es la prioridad, ¿no? Y entonces, si uno ve que ellos actúan así, ¿no? Pues que tal político o tal otro político está actuando porque tácticamente les parece que esto les hace... Incluso yo lo veo, hay algunos políticos que sí que apoyan a lo mejor a lo de cosas que decimos, de medidas CO2 y tal, pero también un poco, no sé si por creencia, sino porque piensan que por ahí van a ir los tiros y esto les va a dar puntos políticos, ¿no? Entonces, es un problema y esto es un problema no solo para la pandemia, sino para muchas otras cosas, ¿no? Que tenemos un sistema, bueno, que es mejor democracia que otras cosas, pero nos tenemos que involucrar más los ciudadanos, ¿no? Tenemos que estar más atentos y estar siempre preguntando y a la administración y tenemos que tratar de elegir políticos de los que fijarnos más no en el partido, sino en la persona y cómo de inteligentes son y si siguen la información correcta y si tienen las agallas de hacer las cosas difíciles cuando tocan hacer cosas difíciles, ¿no? Esto es lo que es un problema. Totalmente de acuerdo contigo, José Luis, pero nos encantaría estar más tiempo contigo.
te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo, que hayas compartido con nosotros tus conocimientos y gracias por dedicarnos este tiempo a estos padres y a toda España, que necesitábamos algunas aclaraciones. Muchas gracias.